serio vas a cepillar una tabla de encino a mano? ¿Y de 30 centímetros? ¿De 3,70 de largo? Pues sí, ¿qué tiene? No, espera. Sí se puede. Hasta pareces chalán. Espera. Amigos, pues gracias al apoyo que le dan a nuestro canal, al proyecto que tenemos, hoy nos hemos decidido adquirir un cepillo, por supuesto para mejorar la calidad de nuestro trabajo y también los contenidos que les compartimos a ustedes. Y les traigo la siguiente review, espero que la disfruten. Ajá, traigamos ese. ¡Wow! ¡Qué rapidez! Pues vean amigos, ya nos llegó el juguetito nuevo para el taller. Vamos a destaparlo a ver qué tal. Se ve bastante bien empacado. Ya empezamos a ver accesorios por acá. Vean. Vamos a ponerlo por acá. El volante, chéquense. Wow. Manual. Se ve pesadito. Hay que sacarlo. Venga. Vean ustedes qué chulada de máquina. Qué maquinón. Wow. Wow. Me lleve por aquí. Wow. Wow. Pero qué tal jalará. Me encanta este cepillo porque a diferencia de los que vimos antes comparando, este es de 13 pulgadas. Es decir, vamos a poder cepillar casi hasta 33 centímetros de ancho. Está fantástico para todos los proyectos de carpintería que tenemos planeado. Vamos a ver qué tal funciona. Pongámosle su volantito. Por aquí trae su llave. Este volantito va por acá. Excelente. Se ve de bastante buena calidad. Bueno, por aquí pondremos un ducto para la salida de nuestro aserrín. Y también les voy a enseñar por qué hemos adquirido los accesorios, es decir, la extensión de la plancha de alimentación para nuestro cepillo. También lo vamos a ver en un momento más. Wow, chéquense. Qué calidad. Este es el modelo de este cepillo, por si lo quieren ustedes checar. Lo que me encanta de este modelo es que el sinfín viene en los 4 esquinas, a diferencia del otro modelo que solamente los tiene al centro. Pues este está muchísimo mejor. Chequen ustedes ahí la suavidad del volante para levantar el cabezal de nuestro cepillo. Wow. Y vamos a poder cepillar hasta 6 pulgadas. Chéquense. 13 centímetros. Vean la plancha. Totalmente nuevecito. Vean, en el reflejo podemos ver el cabezal de las cuchillas. Levantémoslo hasta las 6 pulgadas. Ahí llegamos. Wow. Miren qué chulada. Venga, echémoslo a volar.
ya lo escucharon ustedes, amigo, 20,000 revoluciones por minuto, 10,000 revoluciones en nuestro cabezal cuando está cortando, un buen rendimiento, vamos a cepillar. Pues bien, amigos, para poder usar nuestra máquina en un espacio correcto, pues necesitamos una base para ponerlo y para tener un lugar más que nada. Entonces, en un momento les voy a mostrar el accesorio que es la extensión de la cubierta de alimentación. Pero antes, vean, ya he cortado por aquí este tramo de 60 por 53. Aquí voy a fijar mi cepillo en un momento más. Vamos a hacer los 4 orificios para poder fijarlo a esta cubierta, pero vamos a necesitar dónde ponerla. Vamos a ver qué se nos ocurre. Y bien, lo que voy a aprovechar, ya ven que tengo estos carretes que eran de cable de acero, y a este de aquí ya le he puesto esta cubierta. Esta cubierta tapa la altura de las tuercas de los tornillos con lo que están armados este carrete, pero aparte, por el otro lado he fijado estas ruedas para que sea práctico moverlo, que aparte pues queda muy bien porque tienen freno, tienen este pedal que es el freno, ok. Entonces pues voy a aprovechar este carrete para adaptar y poder poner nuestro cepillo. Vamos a ver qué más hacemos. Bien, entonces así va a ser práctico que pueda yo mover mi base, mi cepillo para donde yo quiera, pero ahorita tengo una altura de 65, pero no quiero que me quede tan chaparro. Entonces he cortado estos tramos de 15 centímetros para darle un poquito más de altura. Voy a aprovechar para meter un cajón precisamente en ese espacio y podamos tener pues, la herramienta que ocupemos para nuestro cepillo. Entonces voy a armar el recuadro para darle altura, para poner el cajón y para que caiga ahí nuestra cubierta ya con nuestro cepillo. Bien, ahora ya tengo, vean, la estructura, la altura que quiero y el cajón hecho. Voy a cortar el frente que voy a poner en este cajón a la medida. Bien, pues ahora ya tengo un cajón con su jaladera y su frente. Continuamos con la cubierta. En este recuadro que hemos pegado en la cubierta, que es el mismo tamaño para que entre en el hueco de donde está nuestro cajón, así no se nos va a mover, y también nos servirá para fijar por los lados. Entonces, una vez que ya lo tengo así, lo que voy a hacer es fijar esta cubierta en el cepillo, o al revés, el cepillo en la cubierta. Por aquí ya tengo unos tornillos que vamos a aprovechar. Bien, entonces ahora vamos a hacer la fijación. Trae una rondana plana y una de presión. No, amigos, le falta largo al tornillo, entonces lo que voy a hacer es usar el inserto que trae para ponerle el refuerzo de abajo y poder apartarlo perfectamente. Bien, pues una vez que ya está perfectamente fijo a nuestra base de madera, podemos ahora sí ponerlo en nuestra base ya junto con su cajón. Es lo que vamos a hacer ahora.
Perfecto, ahí entró. Yo creo que me queda a muy buena altura. Ahora ya tengo 84 centímetros hasta mi cubierta. Ya lo puedo manipular mejor que si lo tuviera yo muy abajo. ¿Okay? Ya tengo mi cajón para guardar cosas que necesite yo aquí. Y lo que voy a hacer es poner tornillos por un lado y también por atrás para que quede nuestra cubierta fija. Y también nos servirá para que cuando queramos quitarlo, pues solo retiremos esos tornillos y lo podamos hacer. Perfecto, vean, ahora ya puedo manipular mi cepillo como quiera, lo puedo mover para donde lo vaya yo a ocupar. Pongo los frenos en las ruedas de la base y tengo mi espacio para guardar accesorios, herramientas, lo que quiera yo. Venga, vamos a continuar. Bien, lo que tengo aquí son los accesorios que es para nuestro cepillo. Entonces, hace rato ya lo abrí. Quiero mostrarles. Vean, son las repisas, así es como vienen para nuestro cepillo. ¿Okay? O las extensiones. Entonces, ahorita los vamos a abrir, pero lo que estoy viendo, obviamente estos los compré por separado, esto no viene junto con el cepillo. Entonces, pues aquí están ya. Pero lo que descubrí pues que no traen tornillos para fijar. Entonces tendremos que conseguirle uno. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a destapar una y presentarla en el cepillo. Bien, vean, nuevecitas. Así es como luce esta extensión para nuestro cepillo. Ahí se ven buenas, de buena calidad. Pero les digo, lástima que no venga con los tornillos para la fijación. Y como podemos ver, pues encajan perfectamente. Pues vamos a conseguir los tornillos ahora para la fijación y ya les muestro cómo quedan. Bien, pues ya nada más vamos a apretar los tornillos para que quede perfectamente instalado. Y estará listo para usarse. Vean, si se pliega la tapa. Ahorita ya no las voy a checar y queda perfectamente escuadra sin tengo que hacer algún ajuste en este tornillo. Voy a ponerla del otro lado para que ya quede listo para usarse. Ya tiene las extensiones de su cubierta de alimentación y pues vámonos a hacer la prueba con una madera. No se la vamos a poner fácil, vamos a cepillar encima. Vamos a poner entonces esto que es la salida del aserrín. Para eso trae este segurito de acá. Entonces vamos a ponerlo. Tienes que apretar el seguro para que entre. Listo. Listo. Pues ahí está esto lo que es la salida del aserrín. Y es que, fíjense que un dato curioso que les voy a mostrar es que justo aquí está el motor del cabezal, pero este motor viene diseñado de modo que de un lado va a alimentar el cabezal, por supuesto también los alimentadores, pero tiene un ventilador, no sé cómo llamarle, una turbina más bien, que avienta el aserrín que va saliendo y lo va a sacar, lo va a expulsar esto. Esto tiene bastante fuerza. Ahorita se los voy a demostrar con un tramo de papel. A ver si... Fíjense, no es un papel de baño, así es un papel grueso. Lo voy a poner a funcionar para que vean la cantidad de aire que expulsa con esa turbina. Ya vieron la cantidad de aire que sale. Esto va a aventar el aserrín muy lejos, pero para no tenerlo aquí y que nos esté cayendo encima, he conseguido este ducto de 4 pulgadas. Es un ducto de aluminio
que se puede estirar hasta los 2 metros 40. Vamos a ponerlo, fíjense, a las 4 pulgadas exactamente aquí, para poder redireccionar el aserrín. Entonces pues vámonos a hacer la prueba ya. Para esto necesitaré espacio, amigos, porque voy a cepillar tablas de 3 metros 70. Este es el encino con el que vamos a hacer la prueba. Y bueno, vamos a ver algo aquí curioso. Esta perilla que tiene aquí, que funciona junto con este tope, si ven, si la pongo a 1/4, no va a bajar más el cabezal que esa medida por este tope. Va a llegar este tope y más de 1/4 no va a bajar. Pero si la podemos calibrar a 1 pulgada, a 3/4, a media, a 1/4 y hasta 1/8. Ok, pues vamos a hacer la prueba ya. Venga, ya le puse por ahí el ducto para que caiga en ese tambo. Vamos a comenzar. Primero tengo que checar el grueso de la tabla, que en este caso es exactamente de 1 pulgada, pero pues seguro que tiene panza. Entonces vamos a poner nuestro cepillo la medida para comenzar. Entonces voy a bajar el cepillo. La medida es por arriba de esta marca. Entonces, si la bajo hasta 1 pulgada, que es ahí, voy a darle 1/8 más para ver si ahí nos queda. Otro dato interesante es el de esta palanca. Aquí podemos, mientras está trabajando nuestro cepillo, poner la velocidad 1 o la velocidad 2. En la primera va a ser 179 cortes por pulgada y en la segunda va a ir a 96 cortes por pulgada. Obviamente esta es para que nos va a dejar un mejor acabado que en la segunda. Entonces pues vamos a empezar con 96 cortes por pulgada. Entonces esto lo va a poder mover mientras está trabajando nuestro cepillo. Comenzamos. Vean, ahí limpió un poco. Vamos a bajarla un poquito más para la segunda pasada. Ahora vean nuestra tabla. La verdad es que queda muy bien. Está cortando perfectamente. Vamos a darle vuelta a nuestra tabla para poder cepillarla por ambos lados, para que puedan ustedes ver.
Pues como ven, amigos, la verdad es que me impresiona la calidad del cepillado que deja, siendo que no es, como vuelvo a repetir, una madera fácil. Estamos cepillando encino americano y queda bastante bien. Amigos, pues ¿qué les pareció el cepillado? ¿A poco no es un gran desempeño de este cepillo? La verdad es que sí vale la pena invertir en algo como esto. Si me preguntan por el precio, hemos invertido cerca de $1000 en este equipo, pero vale la pena por el desempeño que tiene. El cepillado que acaban ustedes ver es solamente a 96 cortes por pulgada. Para hacer un acabado mejor, pues podríamos trabajarlo a los 179 cortes por pulgada que tiene para un acabado muchísimo más fino. Ya vieron ustedes que no se lo pusimos fácil, cepillamos encino americano. Y es que además, a diferencia de los cepillos que vimos como primera opción, este tiene 3 cuchillas en el cabezal y por supuesto nos dará un mejor acabado y un mejor desempeño. Aclaro, este no es un video esponsoreado, pero sí quisimos hablar sobre el desempeño de este cepillo. Estaremos haciendo varios proyectos interesantes en nuestro canal con esta herramienta tan importante. Si te ha gustado nuestro video, por favor regálanos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No se te olvide dejarme tus comentarios. Yo como siempre te dejo 2 recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que los puedas checar. Yo te veo en el próximo video.